preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu. Preciosa
Muy buenos días, hermanos, es un placer, es un gusto estar aquí con ustedes en esta transmisión en vivo. Realmente para nosotros es una novedad bastante grande porque no estamos acostumbrados a esto. Y bueno, yo quiero darles la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo. Por ahí veo que estamos comenzando con algunos poquitos, quizás en el futuro vamos a poder ver a más hermanos que se conectan y también algunos hermanos que pues en el futuro vean este mensaje, pueda ser de bendición también para sus vidas. Yo quiero decirles que no ha sido fácil adaptarnos a tener que transmitir en este tipo de medios y es un reto, un reto que de alguna manera nos ha inclinado a las personas, por ejemplo, de mi generación. No estamos acostumbrados a hablarle a una cámara, sino hablarle a las personas de lo que el amor de Dios es, de lo que la palabra de Dios dice, sus promesas y las grandes cosas y las grandes maravillas que Él nos da. Así que yo quiero de alguna manera honrar a mi hijo Brandon, mi hijo menor, que es el que a través de sus talentos, sus dones, ha sido posible esta transmisión en vivo, y sus conocimientos, su curiosidad. Y bueno, es un joven que, así como mi hijo mayor, una nueva generación, tienen más pues agilidad y más apertura para las cosas de la tecnología. Así que yo le quiero darle las gracias a mi hijo Brandon, que por aquí está, es el director de cámara, director de escena y de todo. Honrarle por su ayuda respecto a esto, y también a mi hijo Brian, en sus oraciones, mi esposa, por ahí nos está siguiendo también. Y bueno, yo quiero darle pues ahora sí que la bienvenida a este canal, pero en un futuro pues obviamente esperamos podernos ver no de esta manera, sino de una manera directa, que podemos abrazarnos, estrecharnos, como quiera, ahí donde está en su casa, acomódese, o de alguna manera vamos a tener un tiempo hermoso, no nos vamos a tardar. Lo importante es gozarnos, que la palabra de Dios constantemente esté en este tiempo de temor. Obviamente por eso hemos titulado este mensaje No tengas temor, porque el Señor de alguna manera ha vencido todo, incluyendo el temor. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a los hermanos que nos sintonicen, los que no son de la Iglesia de Dios Altísimo. Pero si tú no eres de la Iglesia de Dios Altísimo, también sé más que bienvenido, mi hermano, me da un gusto. Mi nombre soy el pastor Efraín Romero, y estamos transmitiendo aquí en base a esta necesidad pues de estar en casa, de de protegernos unos a otros, de poder esperar que esta pandemia, pero también este virus, se vaya del mundo y que podamos tener pues tranquilidad una vez más para poder hacer nuestras actividades cotidianas. Bueno, me gustaría, antes de comenzar esto, me gustaría que pudiéramos hacer una oración para poder pedirle a Dios que Él esté entre nosotros y pedirle que su presencia a través de su Espíritu Santo pueda llenar nuestros corazones, nuestra paz. Y como dijera este versículo allá en Gálatas, dice, y la paz de Dios, es Gálatas 4, 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos y inclina tu rostro para orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos permites estar unidos, juntos, Señor, en medio de esta transmisión. Que a pesar de que tenemos que estar en este medio, Señor, no nos impide poder estar disfrutando de tener un tiempo para tener un devocional, de buscar, Señor, lo que tú nos dices a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que bendigas a quien nos escucha. Que bendigas, Señor, a aquellas personas, Señor, que están enfermas. Que bendigas a aquellas personas que tienen poca economía, Señor, que tú proveas.
Te pedimos, Señor, que los que estamos en casa, Señor, podamos tener paz, no tener temor. Y te rogamos que traigas bendición a través de tu mensaje en este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien, hermanos, pues yo quiero... normalmente cantamos en la iglesia después de las bienvenidas, tenemos una lectura bíblica, pero hay un canto muy especial que en mi infancia marcó mi vida, y es un canto que yo lo aprendí de niño, y habla de precisamente que debo de estar confiado, y dice, el título de este canto se llama Se oculta el sol, o en este caso más bien yo prefiero ponerle Confiando estoy. Entonces les vamos a poner por ahí la letra, mientras que usted está allí lo puede ver. Esta es la letra, y me gustaría cantar este canto, y dice: confiado estoy en mi Señor, dice, libra mi alma del temor, dice, lo obedecí, Él me salvó, y con sus alas Él me cubrió. Y el coro dice: confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía, mi pastor, sé que mi vida guardará, cuidará, dice, y que hasta el fin me guardará. Y la siguiente estrofa dice: pensando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará, y verás que andar sin Dios es solo vanidad. Y vaya que mucha gente anda sin Dios y realmente es una vanidad, ¿verdad? Y finalmente la tercera estrofa dice: igual que hoy, más días pasarán, y algunos que tal vez el sol no lucirá. Lo hemos podido ver en estos días, ¿verdad? Que está nublado y un poco triste la cosa, pero aún así, gracias a Dios por la lluvia. Dice: sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él, en paz descansará. Entonces este canto dice así: confiado estoy en mi Señor, libra mi alma del temor. Le obedecí, Él me salvó, y con sus alas me cubrió. Vamos a cantarlo una vez más la primera estrofa. Ahí cántalo con la persona que está a tu lado. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma del temor. Le obedecí, Él me salvó, y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía, mi pastor. Sé que mi vida cuidará, y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará, y verás que andar sin Dios es solo vanidad. Coro. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía, mi pastor. Sé que mi vida cuidará, y que hasta el fin me guardará. Igual que hoy, más días pasarán, y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él, en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía, mi pastor. Sé que mi vida cuidará, y que hasta el fin me guardará. Una vez más. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía, mi pastor. Sé que mi vida cuidará, y que hasta el fin me guardará, y que hasta el fin me guardará. Amén. Y bueno, que el Señor de alguna manera dice que hasta el fin Él nos va a guardar. La promesa de nuestro Dios nos dice que allá en Mateo 28, versículo 19 y 20, dice
que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y bueno, para mí, hermano, es un placer que podamos tener este tiempo de devocional a la distancia. Me gustaría que pudiéramos comenzar este tiempo para poder entrar en el mensaje, este mensaje que el Señor nos da a través de su palabra. Podemos ver ahí el título, anteriormente lo pusimos, es No tengas temor. Está basado en este pasaje de Isaías 41 del versículo 8 al 13, sobre todo la parte del versículo 10, el versículo 13, una promesa muy grande que el Señor nos está poniendo, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que yo deseo hacer, hermanos, es introducir en este mensaje. Y este mensaje nos habla de varias cosas. En este momento podemos entender que tenemos que estar en casa, que tenemos que estar cuidándonos, viendo lo que está pasando en el mundo, en los diferentes países de Italia, de España, de China, de Estados Unidos y ahora en México, pero también en otros lugares. Pues el obedecer a nuestras autoridades de poder estar en casa es precisamente con la intención de no tener que enfrentar una enfermedad que hasta el momento no se tiene una cura. Y que bueno, eso genera temor, genera pandemia, genera pánico, genera un estado donde, dependiendo el estado anémico que tú te encuentres, podrás quizás tener una perspectiva diferente del temor. Y hablando del temor, cuando vemos este tipo de acciones, de actitudes en el vecino, como países, hablando en sí, podemos de alguna manera diferir en opiniones, pero podemos encontrar que México pues se ha retrasado un poquito en cuestión de la prevención. Sin embargo, ahora que tenemos que prever, comprar y cosas para estar en casa y tener que estar guardando un tiempo donde no seamos expuestos, nos genera temor, nos genera muchas preguntas, nos genera inquietudes, y pareciera que como si cuando saliéramos a la calle pudiéramos encontrar un campo minado de circunstancias, de personas, de lo que la vida cotidiana de alguna manera hace en nosotros. Es ahora vivirlo con miedo. Y yo quisiera mencionarte que precisamente el miedo es como ese campo minado, ¿no?, que está plagando a la humanidad, no solamente hoy, sino desde un principio. Podemos encontrar que como muchos de los siervos de Dios se encontraron cuando Dios les llamó, tuvieron temor. Así que, hermano, tú que eres un hijo de Dios, un siervo de Dios, el Señor nos está llamando para estar unidos, para estar testificando de lo que Él hace, de lo que Él es en nuestras vidas. El Señor, podemos encontrar en su amor incondicional, que el Señor nos ama a todos. Pero en su amor condicional habla de que pone condiciones, y esas condiciones yo se las he comentado a la iglesia. Y las condiciones que el Señor solamente te pide es que creas en Él y le recibas en tu corazón. Pero mucha gente no cree ni tampoco le recibe. Por más que le dices, por más que le hablas, la gente piensa o te ve a ti en vez de ver a Dios. Y de alguna manera eso es importante, en que nuestro testimonio pueda ser pues positivo. No somos perfectos, pero parte de ese amor que el Señor pide está basado en Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, mas a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, si tú le has creído y le has aceptado, hermano, como hijo de Dios,
Imagínate aquellos siervos que Dios llamó. Y podemos encontrar siervos como Moisés que tuvieron miedo. Yo me puedo imaginar esa escena donde Dios llama a Moisés. Y cuando él va al monte Sinaí. Y el Espíritu de Dios está moviéndose en el corazón de Moisés. Y él va al monte Sinaí. Y encuentra que hay una zarza ardiendo, ¿verdad? Que no se quema. Y entonces, ¿qué ocurre? Encuentra que escucha la voz de Dios que le dice a Moisés, quita las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es. Y después le llama, le dice, los hijos de mi pueblo están clamando y están pidiendo ser libres. Y hace un llamamiento para Moisés. Y Moisés tiene miedo, tiene temor. Sin embargo, hay una promesa que quiero que tú sintonices, veas ahí en Josué capítulo 1, versículo del 7 al 9. Hay una parte donde precisamente el Señor dice en estos versículos, y tú puedes verlos en tu Biblia. Yo se los voy a leer de antemano para que usted lo escuche. Dice Josué 1 del 7 al 9, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el versículo que nos encanta, que hemos memorizado, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, hermano, el Señor a través de su palabra nos hace ver cómo de alguna manera Dios nos anima a que tengamos fe, no temor en medio de la vida, y nos encomienda, así como a Moisés, como lo que hizo con Josué, a ser valientes, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser ahí, es un personaje de los jueces. Me hace recordar precisamente a Gedeón. Y Gedeón, vamos a ver una lectura ahí en Jueces 6:15. Y ahí ustedes lo pueden leer conmigo. Pero el versículo completo que yo quiero, dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces aquí podemos encontrar, hermano, en este versículo una manera donde Gedeón le está diciendo al Señor, cuando Dios lo estaba llamando para libertar a su pueblo, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Eso me hace recordar quizás hasta a ti como papá, como mamá, que tú dices, Señor mío, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo voy a salvar a mi familia? ¿Cómo voy a cuidar a mis padres? ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a pasar de nosotros? Y nuestro temor nos hace dudar. Y como dice la pregunta que tú puedes ver ahí, ¿pero quién soy yo? Y nos menospreciamos, ¿verdad? Y eso es parte del temor que muchas veces nos infunde. Y eso es lo que yo quiero que tú veas, mi hermano, que haya una diferencia en cómo vivimos actualmente a cómo se vivía antes. Pero sin embargo tenemos las promesas de nuestro Dios. Tenemos su presencia, sobre todo, su Espíritu Santo, que nos alienta, nos anima precisamente Hay otro pasaje de otro de los grandes, pues que es el apóstol Pablo. Allí vamos a ver un versículo, precisamente en Hechos capítulo 18, versículo 9. Y hay una parte, precisamente yo se los voy a leer, dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche. Fíjate cómo el Señor le habla a un hombre como Pablo y le dice,
precisamente algo importante. Le dice, no temas, sino habla y no calles. Y hoy en día podemos encontrar que hay diferentes opiniones de ministros, incluyendo de personas que trabajan en diferentes medios, que nos han criticado los pastores porque hemos cerrado el templo y porque hemos obedecido a las leyes, pero como de alguna manera, pues el obedecer es mejor que los sacrificios, es la palabra que el Señor dice, y poner atención antes que las ofrendas. Y nosotros como pastores, por eso yo amo, créanme, y respeto mucho a los pastores que están abriendo sus iglesias para tener un tiempo devocional. Gloria a Dios por ellos. Les honro, les amo en Cristo y me he reunido con ellos, pero también así de la misma manera honro y llamo a los pastores que cuidamos a nuestro rebaño, que de alguna manera Dios nos va a pedir cuentas. Y dentro de este cuidado entra el poder cuidar la salud de nuestros miembros, que no tengan esto, que no contraigan esta enfermedad. Y sin embargo, a veces pareciera que esa diferencia de opiniones nos puede hacer a veces enfrentarnos con diferentes tipos de pensamientos y que puedan contradecir nuestra fe con la obediencia o la obediencia con nuestra fe. Así que yo hago un llamado a todos aquellos, los hermanos que de alguna manera están criticando a los pastores que cerramos los templos por cuidado, pues que tengas ese cuidado más bien de orar precisamente para que tú no seas una persona pues que lleve el virus a tu propia casa. ¿Te puedes imaginar? Yo conversando con algunos pastores y con algunos hermanos, yo les dije, ¿qué pasaría si tú abres el templo y por abrir el templo la enfermedad llega y más de una de las personas de tu congregación fallecen? Yo al menos, hermano, yo quiero decirle, yo quiero tener paz con Dios y decir que ninguna de mis ovejas falleció por ello. Pero sin embargo, respeto también la parte y las promesas de nuestro Dios. ¿Sí? Otra de las cosas que me gustaría ver en este mensaje es pues una vez más Dios estaba alentando a sus siervos, diciendo, no temas, sino habla y no calles, ¿no? Es lo que vemos con Pablo. Y a través de Pablo podemos encontrar a un personaje que Dios usa para predicar el evangelio a todo el mundo moderno de su tiempo, donde gracias a que él tomó esa responsabilidad importante de predicar la palabra a través de obedecer lo que el Señor le estaba mencionando, no temas, sino habla. Y pues aunque a veces tenemos temores y demás, seguimos aquí hablando precisamente del amor de Dios, hablando que Dios existe, hablando que el Señor nos quita el temor, a pesar de que tenemos que ser precavidos también. Y a través de los siglos, hermano, los siervos de Dios, pues sí, han tenido miedo, ¿verdad? Yo no soy una persona exenta. Esos pensamientos que yo les mencioné hace un momento, también entraron en mi mente. ¿Qué va a pasar de hoy en adelante? ¿Qué va a venir en nuestra vida? Y bueno, hay varios tipos de temores. Por lo menos yo pude clasificar seis clases de temores. Y dentro de esos temores, pues yo puedo encontrar que pues hay gente que le tiene miedo a la pobreza, le da miedo ser pobre. Hay gente que se avergüenza a veces por ser pobre y no tiene por qué avergonzarse. Sin embargo, hay gente que le tiene miedo a ser pobre. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Y eso es algo que no es para burlarse de nadie. Simplemente yo quiero decirte, mi hermano, si tú hasta ahorita tienes ese temor, el Señor precisamente a través de su palabra responde precisamente como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, aún a pesar de eso, pregúntate si el Señor nos lleva, si el Señor quiere llevarte
o llevarme. Gloria a Dios. Es aceptar la soberanía de Dios, aceptar lo que el Señor quiere y estar en su presencia. Qué gozo, ¿verdad? Ya no tener que sufrir. Pero la pregunta que quiero hacerte es, si esta noche el Señor viniera por ti, ¿a dónde irías? ¿Tú lo sabes? La palabra de Dios tiene la respuesta para esa pregunta. Otro temor es a la pérdida de un ser querido. Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, porque tenemos padres que tienen una edad avanzada y que no deseamos en ningún momento perderlos. Creo que la pérdida de un papá, de una mamá, es una de las experiencias más tristes que una persona puede vivir. Y saben, me puse a pensar y orar por mis padres, por mi suegra y por los hermanos que conozco que tienen una edad. Que el Señor los guarde, que el Señor los proteja, que el Señor les mantenga con nosotros por muchos años. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Pues que el Señor venga y que nos lleve a todos juntos. Esa es la gran esperanza que tenemos, al menos es mi esperanza. Y por eso, aprovechando, quiero mandarle un saludo a mis padres, mi suegra y a todos los hermanos que de alguna manera conozco que tienen ya una edad un poco más avanzada que la nuestra, pero que el Señor les bendiga. Mi oración, mi corazón está con ustedes. Mucha gente que tiene, como ahorita, pues temor a la pérdida de la salud. Y yo creo que ese es parte del temor actual. ¿Qué va a pasar si me contagio de este virus? Hay mucha gente que, como lo mencionan las noticias, puede ser portador. No se va a enfermar, pero puede ser una persona que contagia a alguien, y una persona que no tenga lo suficientemente pues anticuerpos puede, pues de alguna manera, tener un tiempo difícil de salud. Yo creo que ese es parte del pánico, del temor, de la pérdida de nuestra salud, ¿no? Otro tipo de temor es a la vejez. Yo creo que todos los que tenemos 40 años más IVA, le ponemos el 8% de IVA, tenemos no temor a la vejez, pero podemos ver cómo el tiempo se ha ido tan rápido. El tiempo podemos ver una fotografía y nos recuerda y nos lleva a 20 años atrás. Y decimos, ¿cómo es que el tiempo se fue así, tan rápido? Y mucha gente, hasta en las películas lo podemos ver, Hollywood lo promueve, ¿no? La búsqueda de la eterna juventud, de no tener arrugas, las patas de gallo, canas, queremos vernos siempre jóvenes, bellos y atractivos, ¿no? Sin embargo, es un temor latente para muchas personas. Pero ¿sabes qué, hermano? En Cristo podemos decir que podemos disfrutar de los años que el Señor nos da, disfrutando del tiempo en familia. Hoy en día, esta cuarentena, hermano, yo creo que el Señor de alguna manera nos ha permitido tenerla para poder disfrutar a nuestros hijos, disfrutar a nuestra familia, a nuestra esposa, y poder de alguna forma entablar una relación personal con el Señor. Y bueno, pues ahorita me gustaría que otro de los temores es la crítica, ¿no? Y los pastores es algo de lo que de alguna manera nos enfrentamos el día de hoy. Tenemos miedo a la crítica, qué van a decir, qué no van a decir. Sin embargo, hermanos, en Cristo Jesús no debemos de tener miedo a lo que la gente piense. Hoy mucha gente tiene miedo porque qué van a decir si soy cristiano, o que creo en Cristo, o que si leo la Biblia, o que si canto un canto, o que si esto, o que si aquello. Y mucha gente, por el otro lado, se afana que si tú no haces esto o aquello, no estás siendo un hijo de Dios, etcétera, etcétera. Pero creo que, hermano, en medio de esos temores a la pobreza, a la muerte, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de la salud, a la vejez y a la crítica, son simplemente
tipos de temores. Puede haber muchos más. Ahora, todos los demás me imagino que caen dentro de esta categoría de estos 6. Ahora, ¿qué dice el Señor? Entonces yo ahora sí quiero invitarte a que tú leas conmigo lo que dice Isaías 41, del 8 al 13. Y bueno, ahí donde tú estás. Y dice así: solamente esfuérzate. Perdón, aquí está. Estaba confundiendo. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y ve lo hermoso que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y luego dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, y serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Lo que yo te puedo decir, hermano, es precisamente que donde dice: buscarás los que tienen contienda contigo. ¿Y qué es lo que tiene contienda con nosotros ahora? Es el temor, el pánico, la crítica, la salud. El temor en sí básicamente es lo que está contendiendo con nosotros, con tu fe. Y yo quiero decirte, hermano, quiero animarte como el Señor menciona: porque yo, el Señor Jehová, soy tu Dios, dice, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Y el Señor, hermano, está para ayudarnos, para sostenernos sobre todo. Y dentro de esto, aquí podemos encontrar parte de lo que quiero continuar con este mensaje. Preguntarte: ¿a qué le tengo miedo? Ya vimos varios temores que yo acabo de poner. Pero quiero que tú te preguntes: ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Le podemos tener miedo hoy en día, hasta parece broma, ¿no? Bueno, hasta tantos comediantes hacen broma de que ahora los hombres le tenemos miedo a las mujeres, ¿no? Les tenemos que pedir permiso y cosas como esas. Pero en serio, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué es el temor que tú tienes? Mucha gente puede tener miedo a estar solo, a quedarse sin su pareja. Este tiempo, hermanos, nos es vital para poder estar juntos, meditar en su palabra, pasar tiempo de calidad como familia. Si hay gente que no se hablaba, se va a tener que hablar, se va a tener que mirar a la cara. Hoy en día a veces hablamos y no miramos a los ojos. La gente evade la mirada, ¿verdad? Dentro de nuestra propia casa, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A qué le tienes miedo? Yo quiero que vayamos por un momento ahí a otra cita para animarnos en 2 de Timoteo 1:7, y quiero leértelo junto contigo. Y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de Dios, de amor y de dominio propio. Y mientras de alguna manera estamos leyendo este versículo, cuando el Señor dice: ¿por qué no nos ha dado Dios precisamente? Cuando le hemos aceptado a nosotros en el corazón,
Entonces podemos decir que nuestro Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese dominio propio, hermanos, es lo que nos mantiene precisamente ser respetuosos e inteligentes, en el sentido de ¿qué? De guardarnos en casa para no enfermar a alguien o que alguien nos enferme a nosotros. Respetando las leyes, las autoridades que de alguna manera Dios ha impuesto. Y que debemos ¿qué? Obedecerlas, honrarlas, porque el Señor es quien las ha puesto allí. Ahora, cuando hablamos de temor de Dios, hablamos de reverencia. ¿Cuán reverentes somos ahora? ¿Sabes? A veces yo me pongo a ver cómo, no sé si te pasa a ti o te pasó, pero en tu casa puedas decir que a la gente a veces solamente ora por los alimentos y parece que ora como si fuera un rezo, ¿verdad? A veces ora la misma persona y ora las mismas palabras o dice las mismas frases y oras por costumbre. Pero ¿qué tanto temor tenemos delante de Dios? O mucha gente que se afana y dice, ¿cómo es posible que le tengas miedo a un virus? Muy bien. Sin embargo, no es temor, es cuidado. Es ser precavido. Y podemos entrar en controversia. Podemos hablar de mucho de esto. Pero sin embargo, a lo que quiero llegar aquí, mi hermano, es que cuando el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, podemos tener paz y ese dominio propio para darle a nuestro Dios la reverencia que Él merece sobre nuestras vidas, sobre lo que tenemos. Gracias a Dios tenemos la vida que tenemos, las cosas materiales que tú tienes, la familia que tú tienes y todo lo que nos rodea. Si tú te asomas por la ventana, puedes ver un cielo, un sol, una ciudad, los edificios, el aire, los árboles y un sinfín de cosas que Dios ha hecho que podemos ser agradecidos. Pero ¿qué tanto, de alguna manera, tenemos esa reverencia delante de Dios para decir, Señor, gracias? Aún por los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque me mantienen cerca de ti. Porque me mantienen buscando tu presencia. Porque me mantienen siendo respetuoso sobre lo que tú eres en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Porque como hemos dicho en la iglesia, del tesoro de tu corazón habla tu boca, ¿verdad? Si quieres conocer a una persona, se los he dicho a muchos de los hermanos, varios mensajes. Si tú quieres conocer a alguien, como dice el dicho, si tú quieres conocer a Andrés, hay que vivir con él un mes. Y dentro de cuando conoces a Andrés, por ejemplo, yo puedo decirte, si yo quiero conocer a una persona, simplemente me basta escucharle 10 minutos para saber qué hay en el corazón de esa persona. Muchas veces hay solamente fútbol, moda, vanidad, selfies, qué tipo de carro tengo, qué tipo de ropa uso, cómo me peino, a dónde van mis hijos a la escuela. Entonces, ¿de qué está lleno el corazón? Ahorita el corazón está lleno de temor. Pero ¿por qué el Señor de alguna manera nos permite vivir ese tipo de situaciones? Nos permite vivir precisamente para que podamos encontrarnos en la situación de poder buscarle. Y buscar su presencia y cambiar lo que está en el tesoro de nuestro corazón. Básicamente cambiar de tesoro. Cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y que nuestro corazón y nuestra mente puedan estar ¿qué? Llenas de su palabra. Quiero llevarte a un versículo también que está en 1 de Juan 4:18. Y este es un versículo muy importante. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido ¿qué? Perfeccionado en el amor. Entonces, analizando un poquito lo que está mencionando este versículo, habla del temor
que castiga, que acosa. Es el temor oculto que no se percibe, que no se sabe a ciencia cierta qué es, por lo que no hay paz, no hay felicidad, por lo tanto, no seremos la persona que Dios desea y debe confrontarlo. Y por eso quiero preguntarte, ¿tienes algún temor que controle tu pensamiento? Mis acciones, mis relaciones humanas, mis emociones, ¿están siendo controladas por el temor? Entonces, yo quiero simplemente mencionarte las consecuencias evidentes del temor. Pues, lo que podemos ver en este versículo nos enseña grandes cosas. Sobre todo, reprime nuestra creatividad, ¿verdad? Sin embargo, hermano, aquí ahora cuando estamos en casa, nos tenemos que volvernos creativos. Si tú tienes hijos pequeños, y más de uno, podrás valorar quizás a la maestra del kinder, a la maestra de la primaria, que tiene que lidiar con 30 al mismo tiempo. Y tú nada más tienes uno, o tienes dos, o tienes tres, no lo sé. Sin embargo, a veces las consecuencias evidentes del temor, hermano, es que quitan nuestra creatividad, ¿no? A veces nuestros talentos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos y todo lo que está aquí es el temor. Yo quiero decirte, hermano, aprovecha este tiempo para leer la Biblia, para orar, para hablarle a tus hijos de Dios, de enseñarles lo que a ti te enseñaron. Enséñales a orar, enséñales a memorizar un versículo de la Biblia. Y verás que con la creatividad puede ser un dibujo, una manualidad, vas a poder encontrar que sí puedes. Los que tenemos talentos musicales, bueno, ponte a tocar un instrumento. Y si no tienes, creo que es el tiempo en el que puedes volver a empezar a usar un instrumento, ¿verdad? Para la gloria de Dios. No para otro fin, sino para glorificar a Dios. ¿Qué mejor que eso? Otra cosa es usar tus dones y te pongas a practicar. Pero no permitas que las consecuencias del temor quiten tus dones, quiten o repriman tu creatividad para Dios. Otra de las cosas es que a veces nos volvemos morosos, nos volvemos codos, ¿verdad? ¿En el qué sentido? En que ahora que estoy con temor, pues ahora no quiero atreverme a hacer lo que se supone que debo hacer. Y solo está, pues después voy a aceptar pues la culpa y que este temor me paraliza y que no me permite salir adelante. No permitas que el temor te paralice y haga de ti una persona que simplemente te quedes dormido en tus laureles. Es un momento donde busca al Señor y permite que el Señor llene de sus promesas tu vida y te dé valor, tu valentía. Los padres de familia, mujeres o hombres que son los que son proveedores, saben a qué me refiero. Tenemos que preocuparnos por seguir proveyendo y confiando en el Señor, que el Señor va a proveer. Amén. Así lo creemos, así lo decimos y así lo pensamos. Entonces, otra de las cosas, de las consecuencias de este temor, y lo menciono, hermano, porque son cosas que parece que no, pero sí nos están afectando. Daña nuestra autoestima, nos hace preguntarnos, es que si fallo, voy a ser un fracasado, o nos entra esa parte donde el enemigo enciende la grabadora de nuestra mente, en nuestros pensamientos, y si te dice, sí, eres un fracasado, sí, eres esto, eres aquello, no sirves. Hoy por hoy hay muchos jóvenes que tienen una grabadora encendida de todas las cosas negativas. Lamentablemente hay muchas cosas malas allá afuera en el mundo. Las drogas, el alcohol,
las malas amistades, las malas influencias, que de alguna manera pareciera que no, nuestros jóvenes tienen una esponja, que a veces tiene una grabadora, que tiende a grabar las cosas negativas que les dicen en la escuela, en el trabajo, o a veces en el mismo hogar. Y debemos de pedirle al Señor que el Señor nos permita en este tiempo mencionar en voz alta las promesas de Dios de tal manera que nuestros hijos puedan entender, no tener temor. Eres un vencedor, eres una persona que puede hacer las cosas, eres una persona que vas a salir adelante, eres una persona que el Señor va a usar. Si es medios como este, puedes ser de bendición, gloria a Dios, donde tú puedes hacer que tu autoestima, hermano, sea para la honra y gloria de Dios, y no que el enemigo use la grabadora mental que muchas veces nos tortura y hace que esas consecuencias evidentes que el temor hace, destruye en vez de construir. A veces, hermanos, nos asustamos y tomamos decisiones equivocadas y nos afecta a nuestra salud, la salud física. Ahí hay un versículo que también quiero mencionarte. Dice, hablando de la salud física, vamos a leer lo que es Proverbios 17:22. Ahí está, ahí en sus pantallas. Y dice esta hermosa promesa de Dios, este versículo dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste dice que seca los huesos. Entonces, en medio de este tiempo difícil, hermano, necesitamos aprender a reírnos, aprender a ser personas positivas, a no dejarnos vencer, a ser personas que el Señor use para animar a otros por teléfono, vía WhatsApp o vía Facebook. A veces pareciera que no, pero del tesoro del corazón habla la boca, pero también a veces del tesoro de nuestro Facebook habla, ¿verdad? Lo visible. Entonces, que tus redes sociales también hablen de parte de lo que hay en tu corazón. Entonces, el corazón alegre constituye buen remedio. Hermano, repítetelo una vez más. El corazón alegre constituye buen remedio. Quiere decir que no se vale estar triste, no se vale estar enojado, no se vale estar frustrado, sino que el Señor puede alentar nuestro corazón. Dice, pues, más el espíritu triste, ¿qué? Seca los huesos. Entonces no permitas que tus huesos estén secos, porque tienen que estar fuertes. Ahora, ¿cómo vamos a superar el temor, hermanos? Hemos visto parte, obviamente, es confiar en el Señor, confiar en sus promesas, pero también debemos confrontarlo por razones específicas. Ahí en el versículo que leímos, por un momento, si podemos regresar, si se puede, ¿no? En el anterior, en Isaías 41, ahí en el versículo 10, el Señor habla de una gran promesa y dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre que te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, aquí debemos confrontar el temor, hermano. No tengas miedo, no desmayes. Permite que el Señor haga la obra en tu corazón. Y que esa obra pueda transformar, pueda cambiar lo que nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor cambia lo que está en nuestro corazón, en nuestras mentes y nuestros corazones. Y aquí a veces, hermano, tenemos porque a veces nos ponemos a investigar. Y esa investigación nos va a traer ansiedad y no va a reflejar lo que realmente tú eres, lo que tú verdaderamente es, tu esencia. Entonces yo quiero decirte, hermano, llegó un punto en esta semana en el que yo estaba preguntándome: Señor, ¿de qué quieres que yo hable si hay tanta información? ¿Y a quién le voy a creer?
Y vino una voz, la voz del Señor, que dijo: al único que tienes que creer es a mí, ¿verdad? Y obviamente su palabra nos dice grandes cosas, como lo hemos visto. Pero también pongamos atención en lo que nuestras autoridades están poniendo cada mañana. Creo que hay pues una notificación de parte de las autoridades. Pongamos atención respecto a allí y de alguna manera podamos filtrar un poquito lo que nos está llegando, quizás por las redes sociales, X o Y. ¿Para qué? Para que no tengas una ansiedad que no refleje quién realmente somos. Y quién realmente somos hijos de Dios. Allí quiero leerles, no está allí, pero yo quiero leerles un pasaje que está en Isaías 64:4, que dice así, dice la palabra de Dios, lo voy a leer, dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Dice que hiciese por el que Él en Él espera. Entonces, pues obviamente que no escuches, te pongas con oídos que perciban, pero realmente perciban las cosas de parte de Dios. Dios es todo sabio, mi hermano, es quien nos auxilia, nos socorre, nos ha capacitado y precisamente nos sustenta, nos dice, yo te apoyaré, y si confrontas las dificultades, yo voy a ayudarte. Entonces recordamos lo que el Señor nos dice allí en Isaías 41:13, te sostiene y dice que quiere decir que caminemos juntos y en Él nos va a sujetar y no nos dejará, y nos dice: no temas, yo te ayudo. Por lo tanto, mi hermano, yo quiero que en esta mañana simplemente quiero concluir, examines tu vida, examinemos nuestra vida, no tengas temor y puedas orar precisamente porque el poder del Espíritu Santo tome la decisión por nosotros, ¿verdad? Toma la decisión precisamente de abrazar al Señor. Si tú no has recibido al Señor, yo quiero invitarte a que tú lo hagas. Y ahí está en nuestra página, en los teléfonos, el teléfono de la iglesia. Con mucho gusto, si no has recibido al Señor, yo quiero ayudarte para que tú lo hagas y tengas esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y bueno, quiero concluir de esta manera, que todos tenemos, hermanos, un filtro que está en nuestra mente y por lo tanto debemos meditar diariamente. Medita diariamente lo que acabamos de leer en Isaías 41 del 8 al 13. En esta semana, en este día, en esta noche, medítalo y pedir al Señor que precisamente podamos programar nuestros pensamientos, que precisamente cuando venga el temor yo pueda pensar inmediatamente y voy a reenfocarme, voy a repensar exactamente en las promesas de parte de Dios, que nos dice: esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes. Y bueno, hermanos, yo quiero orar, quiero hacer una oración final, pero antes quiero, vamos a orar para terminar este momento de este mensaje y después voy a darle algunos avisos a ustedes. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos meditar sobre lo que tu promesa nos da. Gracias, Señor, porque eres un Dios lleno de poder, de justicia, pero sobre todo, Señor, en el cual podemos tener nuestra fe en medio de tiempos difíciles. Te ruego, Padre, por la iglesia, Dios Altísimo, porque tú bendigas a cada familia, que bendigas cada matrimonio, que bendigas a cada uno de los jóvenes, de los niños y todos los hermanos, hermanas que de alguna manera están viniendo
tú traigas, Señor, a ellos paz, tranquilidad, y permite, Señor, que pronto podamos volver a estar juntos para poder alabar tu nombre en el santuario, en tu casa, en donde podamos, Señor, alabarte. Te rogamos por aquellas personas que están enfermas, que tú las sanes, Señor, y les permitas tener mejoría. Te rogamos también por la economía de cada familia, Señor, porque tú bendigas su economía, su mesa, su pan. Permite que haya bendiciones en donde ellos estén. Permite, Señor, que ellos no padezcan hambre ni tengan necesidad. Permite, Señor, que haya esa bendición a pesar del tiempo difícil. Te rogamos, Señor, que nos permitas tener este tiempo de unidad, de amor, en tu gracia, y nos despedimos, Señor, con esta oración de este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, solamente quiero avisarles, normalmente levantamos nuestra ofrenda en nuestros diezmos voluntarios. Si tú quieres traer tu ofrenda, te estaremos básicamente aquí a las puertas de la iglesia. Vendrá la hermana Erika o un servidor, o también alguno de los directivos. Podrás darle tu ofrenda para que la ofrenda de alguna manera continúe este ministerio. Pues tenemos gastos para el ministerio, como es también el poder, pues ahora sí que contribuir con el embellecimiento del templo. Y bueno, gloria a Dios por este tiempo, hermanos. Así que si tú quieres traer tu ofrenda, también llámanos. Nuestro número se los voy a dar aquí, si no mal recuerdo. Aquí lo tenemos. Si no, por ahí podemos poner ahí en su momento lo vamos a poner abajo, pero creo que es o lo vamos a poder poner allí. Déjeme ver. Es el 664. Déjeme ver. Espérenme. Ya que salga. A ver cómo sale. Muy bien. Aquí está. Es el 664. Es el 863 8985. Lo repito. Es el 664 863 8985. Nos va a dar mucho gusto el poder, si usted nos quiere llamar y quiere hacer alguna donación o quiere depositar su ofrenda, hermano, con mucho gusto lo recibiremos. La tesorería, la hermana tesorera lo va a recibir. Entonces para el próximo miércoles posiblemente podamos proyectar algo, no estoy todavía muy seguro, pero para el próximo domingo vamos a vernos aquí a las 11 de la mañana. Así que los podamos sintonizar una vez más. Dios les bendiga, hermanos, y permite que el Señor siga guardando tu vida, tu corazón, y puedas compartir para que sea de bendición este mensaje hacia otros. Por ahí creo que nos van a poner ya el número en la parte de abajo para que usted pueda, pues, verlo ahí en nuestras pantallas. Ahí va a aparecer el número. Creo que está apareciendo allí. Entonces llámenos y bueno, Dios le bendiga, hermano, le guarde. Le mandamos un fuerte abrazo de corazón, y como dicen los chinos, pues ahí una inclinación de respeto. Así que Dios le bendiga, hermano. Salúdese ahí en casa, en casita. Reciba un saludo de la familia pastoral con mucho agrado, y seguiremos en contacto por las redes sociales. Cualquier cosa, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Sintonícenos en este canal. Hasta luego. Dios le bendiga.